Catecismo de la vida espiritual por el Cardenal Robert Sarah. Capítulo 2. El Pentecostés interior. El lugar del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. El Espíritu Santo está en la entraña de la vida de la Iglesia. Ya en el Antiguo Testamento hablaba a través de los profetas, para iluminar, instruir, guiar y dotar de sentido a la historia política, social y religiosa del pueblo de Israel. Sobre Moisés reposaba el Espíritu. El Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía, se lo pasó a los 70 ancianos. En cuanto se posó sobre ellos el espíritu, se pusieron a profetizar. Se suele decir que el Espíritu Santo ha sido en Occidente el gran desconocido. Es cierto que, como dicen las palabras del credo, recibe con el Padre y el Hijo la misma adoración y gloria, pero se habla poco de él. Sin duda, la razón estriba en que el Espíritu Santo es de la Trinidad, quien actúa bajo la forma del amor y no de la inteligencia, y cuesta más expresar mediante palabras y conceptos lo que concierne al amor que lo que concierne a la inteligencia. El Hijo se ha encarnado y ha venido a habitar entre nosotros. Nos ha hablado, lo hemos visto y tocado, mientras que a la Iglesia se le ha prometido el Espíritu Santo como un fuego, como un soplo, como su alma invisible e inacible. Es el silencio por antonomasia. No habla en nombre propio. Las Sagradas Escrituras recogen lo que el Padre y el Hijo hablan a los hombres. El Padre y el Hijo hablan entre ellos. Jesús es la palabra misma, el Verbo de Dios. Es quien revela al Padre. Su misión consiste en hablar, enseñar y revelar. El Espíritu, en cambio, calla. No hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. El reproche de dejar al Espíritu en la sombra que la Iglesia de Oriente ha dirigido desde siempre a la de Occidente ha tenido al menos el mérito de provocar un despertar teológico durante el Concilio Vaticano II. Es significativo que el hincapié en la importancia atribuida a la tercera persona de la Santísima Trinidad vaya acompañado de una reflexión más honda acerca del misterio de la Iglesia y uno de los grandes temas del Vaticano II. De hecho, es dentro de ese misterio donde el Espíritu Santo se vuelve para nosotros algo más visible y perceptible, porque en lo que obra y en lo que hace realidad en y para la Iglesia vislumbramos lo que es. En los años siguientes al concilio, el don del Espíritu Santo se convirtió en protagonista de un vibrante experiencia cristiana entre los fieles gracias a la proliferación de numerosos movimientos espirituales reunidos bajo el término renovación carismática. El alma de la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien multiplica todos los dones de la Iglesia, la santifica. Es su alma y su corazón, y es también el alma de nuestra alma. Sin Él nos vemos privados de toda energía, de toda vida, de todo vínculo con el Dios Trinidad.
Por eso nos dice Jesús: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito. En cambio, si me voy, os lo enviaré. Al Espíritu Santo se le menciona repetidamente durante la celebración eucarística para que santifique al pueblo de Dios y todas las cosas, para que venga a llevar a cabo la transustanciación, es decir, la conversión de la sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo. En todas las liturgias eucarísticas está presente la epíclesis de uno u otro modo. Por otra parte, su acción es fundamental en la celebración de cualquier sacramento. Es Él quien fecunda las aguas del bautismo para que los neófitos queden purificados de todo pecado y sumergidos en la vida divina. Por medio del Espíritu Santo, el creyente se convierte en hijo de Dios y hermano de Jesucristo. En la confirmación es Él quien, con la imposición de manos y la unción del Santo Crisma, reviste al cristiano con la fuerza divina y lo convierte en todas partes en el buen olor de Cristo. Es a Él a quien se invoca para que sane a los enfermos. Es también Él quien santifica la unión de los esposos en el matrimonio y los conserva en el amor mutuo y la fidelidad. Es Él quien consagra a los obispos y a los sacerdotes para ser los partícipes del sacerdocio de Cristo. A través de la unción del Santo Crisma, los configura con Cristo, de manera que se convierten en Cristos, es decir, en ungidos. Querría detenerme unos instantes en la maravillosa acción del Espíritu Santo en el sacramento de la reconciliación, cuando alguien pide al sacerdote el perdón de sus pecados. Es Dios Padre, en virtud de la muerte y la resurrección de su Hijo, quien concede libre y generosamente su perdón al pecador arrepentido. ¿Y de qué otro modo lo concede si no es haciendo descender a su Espíritu Santo sobre esa persona? Como el sol disipa las tinieblas de la noche, así el Espíritu Santo, con su presencia, hace desaparecer en nosotros la opacidad del pecado y nos comunica el gozo y la fuerza para amar como ama Dios. La liturgia contiene fórmulas maravillosas, espléndidas y sorprendentes, como la oración sobre las ofrendas del sábado de la séptima semana del tiempo pascual. Que la venida del Espíritu Santo nos prepare, Señor, a participar fructuosamente en tus sacramentos, porque Él es el perdón de los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Esta referencia al Espíritu Santo como el perdón de los pecados se inspira en el Salmo 51, versículos 11 al 13, así como en la descripción del profeta Ezequiel. El Espíritu Santo revive lo que está muerto, resucita los huesos completamente secos. Al infundir su soplo en lo que estaba muerto y sin esperanza de recobrar la vida, el Espíritu Santo es el principio de una radical renovación interior. Es por tanto el Espíritu Santo quien da vida a la Iglesia, pero del mismo modo que la Eucaristía hace a la Iglesia y la Iglesia hace a la Eucaristía. Sin la fe que nos transmite la Iglesia, sin los sacramentos que nos da, no podemos recibir al Espíritu Santo ni sus dones. La Iglesia nos permite vivir en el Espíritu Santo. Siempre me impresiona lo intensa y lo sobreabundante que tiene que ser la acción del Espíritu Santo cuando el sacerdote renueva el sacrificio del Calvario durante la celebración de la Santa Misa en nuestros altares. ¡Cuántos tesoros de gracia
se derraman sobre los países y las diócesis donde son muchos los sacerdotes que celebran dignamente la Eucaristía. Sí, el Espíritu Santo es el alma de la Iglesia y conviene recordarlo cuando surge la tentación de juzgarla basándose en la debilidad y los límites de los hombres que la constituyen y la gobiernan. No amar a la Iglesia, no confiar en ella, no tener reparos en poner en evidencia solamente sus imperfecciones, los inmensos pecados y las miserias humanas de quienes la representan, juzgarla desde fuera. Todo ello es incoherente con la fe cristiana y equivale a dudar del Espíritu Santo. Significa combatir a la Iglesia y contribuir a su destrucción, porque al obrar así nos estamos negando a considerarnos y sentirnos uno de sus hijos. Revelador del misterio de Cristo. Además de alma de la Iglesia, el Espíritu Santo es también su doctor. Es quien revela el misterio de Cristo. Sin ese conocimiento lleno de amor, el cristiano corre el peligro de dejarse invadir por la indiferencia, la tibieza y el relativismo moral y religioso, y de limitar su horizonte a las cosas de este mundo. ¿De dónde sacará la energía para combatir por su fe, para dar testimonio de Cristo delante de todos los hombres, para estar siempre dispuesto a dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza? Es Dios mismo, que habita una luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, quien se revela y nos da a conocer su misterio. Esta revelación no es algo objeto de curiosidad intelectual, ni una especie de respuesta abstracta a la pregunta filosófica de ¿quién es Dios? Esa revelación afecta y determina el sentido de nuestra vida, nuestra vocación de hombres. Lo que dota de sentido a nuestra existencia es la relación personal e íntima que hemos de tener con Dios, una relación que culmina en la comunión de vida. Para que esa relación se desarrolle en nosotros, tenemos que comprometernos de verdad con nuestra inteligencia y nuestro corazón a conocer, comprender y profundizar cada vez más en el misterio de Cristo. El misterio de Cristo no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, como ha sido revelado ahora por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. A mí, el más insignificante de los santos, se me ha dado la gracia de anunciar a los gentiles la riqueza insondable de Cristo e iluminar la realización del misterio. Por eso doblo las rodillas ante el Padre, a quien toma nombre toda paternidad en el cielo y en la tierra, pidiéndole que os conceda, según la riqueza de su gloria, ser robustecidos por medio de su Espíritu en vuestro hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestros cimientos, de modo que así, con todos los santos, logréis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, correspondiendo el amor de Cristo, que trasciende todo conocimiento. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios. Esta exhortación de San Pablo nos propone todo un programa de vida interior y contemplativa, de trabajo y de esfuerzo por un conocimiento mayor del misterio del amor. El conocimiento del misterio de Dios y de Cristo solo se extrae de las Sagradas Escrituras con la luz del Espíritu Santo. Los evangelios se refieren al Espíritu Santo como el poder de Dios que desciende sobre Jesús
y permanece en él. La fuerza, dinamis, de la que Dios Padre provee al Hijo para su actividad terrena. Después de descender sobre él en forma de paloma, Jesús lo envía a sus discípulos bajo la apariencia sensible de un viento y unas lenguas de fuego, para iluminar las enseñanzas del Maestro y para concederles la audacia y la fuerza que los lleva a anunciar el Evangelio hasta el confín de la tierra. En nosotros el Espíritu Santo da testimonio de las verdades de la fe, ora en nuestros corazones y clama desde lo más hondo: Abba, Padre. Es el Paráclito, es decir, el abogado e intercesor que respalda sólidamente el misterio de los apóstoles, los arrastra desde dentro y los ilumina acerca de la voluntad de Dios. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. Así comienzan las actas del primer concilio de la historia de la Iglesia. El Espíritu nos guía hacia el Padre, recordándonos y haciéndonos conocer todo lo que el Hijo ha enseñado, porque el misterio de Dios es también un misterio de paternidad. Dios es un Padre lleno de amor, es misericordia, es ternura y bondad. Es para el hombre camino, verdad y vida. Basta con alzar la mirada y contemplar el corazón traspasado de su Hijo colgado en la cruz para conocer al Padre. El Hijo expira y derrama sobre nosotros todo el amor del Padre por medio del Espíritu Santo, que se nos ha dado para hacernos vivir la vida de Dios y edificar la Iglesia. Yo mismo, hermanos, cuando vine a vosotros a anunciaros el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre vosotros me precié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. También yo me presenté a vosotros débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que vuestra fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabiduría? Sí, hablamos entre los perfectos, pero una sabiduría que no es de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, condenados a perecer, sino que enseñamos una sabiduría divina, misteriosa, escondida, predestinada por Dios, antes de los siglos para nuestra gloria. Ninguno de los príncipes de este mundo le ha conocido, pues si la hubiese conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Sino que, como está escrito, ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu, pues el Espíritu lo sondea todo, incluso lo profundo de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre, sino el Espíritu del hombre que está dentro de él? Del mismo modo, lo íntimo de Dios lo conoce solo el Espíritu de Dios. Pero nosotros hemos recibido un Espíritu que no es del mundo. Es el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos los dones de que Dios recibimos. No retrasar la confirmación. El sacramento de la confirmación es el sacramento del Espíritu Santo. Se trata de una etapa decisiva para abrirse a la acción del Espíritu, que es a la vez transmisión de la luz, infusión del impulso misionero y don de la fuerza interior del amor.
Es esa energía inagotable que nos conduce al bien que Dios permite de los hombres obrar en este mundo por medio de su gracia. En la confirmación recibimos en plenitud la efusión del Espíritu que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, para hacernos crecer en la fe y en el amor de Dios y llevarnos hasta la verdad plena. La confirmación confiere crecimiento y profundidad a la gracia bautismal. Nos introduce más profundamente en la filiación divina que nos hace decir Abba, Padre. Nos une más firmemente a Cristo. Aumenta en nosotros los dones del Espíritu Santo. Hace más perfecto nuestro vínculo con la Iglesia. Nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos testigos de Cristo, para confesar valientemente el nombre de Cristo y para no sentir jamás vergüenza de la cruz. Desde el Nuevo Testamento, la venida del Espíritu Santo se asocia al gesto apostólico de la imposición de manos. Es muy conveniente recibir el sacramento de la confirmación lo antes posible durante la infancia, como es costumbre en las iglesias ortodoxas. La presencia del Espíritu Santo en el corazón del niño impide a Satanás ocuparlo e instalarse en él. Favorece el desarrollo de una relación con Jesús auténticamente personal e íntima. El niño que crece acompañado del Espíritu Santo adquiere una madurez cristiana más sólida y segura. No esperemos a que nuestras sociedades materialistas y privadas de Dios malogren y corrompan en lo más hondo el espíritu de los jóvenes para invitarles a recibir el don inefable del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación. Como nos advierte Jesús después del bautismo, que borra del alma cualquier mancha. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar y, al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Hemos de preparar cuidadosamente la recepción de este sacramento. El hecho de que tantos jóvenes se descuelguen de la práctica religiosa, nada más recibir la confirmación, debe alertarnos de la necesidad de una catequesis más sólida y más profunda, como la que prepara a los niños para la primera comunión. En línea con el espíritu del decreto Quam Singulari del Papa San Pío X. El Espíritu Santo es santificador. Es el Espíritu de la verdad, el Espíritu creador. Llena los corazones de los fieles del fuego de su amor. Es la alegría y el consuelo de los fieles. El Veni Sancte Spiritus añade que es el dispensador de las gracias, luz de los corazones, huésped de nuestra alma, descanso de nuestro esfuerzo y consuelo de nuestras lágrimas. Lava las manchas, sana las heridas, infunde calor en el frío, repara los errores y conduce a los hombres a puerto. Esta es nuestra fe en el Espíritu. De ahí la importancia de recibir el sacramento de la confirmación lo antes posible, para que desde nuestros primeros años el Espíritu sea huésped de nuestra alma y nos llene con su presencia. El dinamismo interior de la misión. Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una certeza que es comunicativa y nos empuja a la evangelización. En los Hechos de los Apóstoles aparece descrito con frecuencia como una fuerza que inunda tanto a los apóstoles y a los discípulos de Cristo como a los gentiles abiertos al Evangelio. La fuerza del Espíritu empuja a recorrer el mundo entero para evangelizar a todos los que la han recibido en los sacramentos del bautismo y la confirmación. El Espíritu hace hablar y hace actuar. De Él proceden el empuje y el impulso misioneros. Es Él quien envía a Saulo y a Bernabé a tierras lejanas para llevar el Evangelio a las naciones paganas y revelarles el misterio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es Él quien abre los corazones de los hombres y los prepara para recibir a Jesús. Está presente y activo en la entraña del anuncio del Evangelio. Es el principal agente de la evangelización. Concede la audacia, el coraje y el arrojo misioneros. Ese ardor misionero y esa fuerza evangelizadora tienen por destinatarios a todos los confirmados, pero no en todos ellos se traducen forzosamente en discursos o en iniciativas espectaculares. El Espíritu concede sus carismas como quiere. Para muchos cristianos, el impulso misionero recibido en la confirmación se traducirá de modo discreto, pero sumamente eficaz, en el poder silencioso del testimonio diario y el ejemplo de una vida de trabajo minucioso, del espíritu de servicio, de una caridad incansable, de la búsqueda de la verdad. El Espíritu les soplará las respuestas a las preguntas que su entorno no dejará de formularles acerca de la razón de su equilibrio y de su alegría interior. Y ellos tendrán la gracia para explicar que son felices porque son cristianos. Este apostolado de todos los días que San José María llamaba el apostolado de amistad y confidencia, suele contarse entre los más eficaces. Un sacramento para iniciarse en la vida interior. La confirmación, que refuerza y expresa sacramentalmente la recepción del Espíritu Santo en nuestras almas, nos invita a encontrar a Dios en el fondo de nuestro corazón, a conocer a ese Espíritu misterioso y dejarnos penetrar por Él. Sí, el Espíritu Santo es inaprehensible y activo, como el viento del que toma su nombre. Por eso Jesús transmite el Espíritu Santo soplando sobre los apóstoles, para que permanezca en ellos como una fuerza interior. A veces se le compara con un manantial. El que tenga sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura. De sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. El Espíritu, soplo de vida y fuente de vida, habita entre nosotros, aunque nosotros no seamos capaces de aprehenderlo. Por eso, para muchos cristianos el Espíritu Santo sigue siendo el Dios desconocido, como queda recogido en el título del libro del padre Victor Dillard, muerto en el campo de concentración de Dachau en 1944. El texto va precedido por una oración espléndida, que es como una súplica, un grito dirigido al Espíritu Santo pidiéndolo que se deje conocer, atrapar, tocar e incluso que nos descubra su rostro. Tan intenso es nuestro deseo de contemplarle. Señor, haced que vea. No sé ni siquiera cómo llamaros. ¿Cómo decir Espíritu Santo o Santo Espíritu? Trato de cogeros,
de aislaros dentro de la divinidad en la que estoy inmerso. Pero la mano extendida no agarra nada, y sin darme cuenta, voy cayendo de rodillas delante del Padre, o inclinándome hacia mi Cristo interior, más familiar. Mi cuerpo se detiene. Los sentidos reclaman su ración de imágenes para permitirle al alma volar hacia vos. Y vos no le dais más que extraños alimentos materiales. Una paloma, lenguas de fuego, el viento. Nada hay en esto que permita la cálida intimidad de una oración entre dos, humana, familiar. Es que estáis demasiado cerca de mí. Yo necesitaría un poco de distancia para miraros, delimitaros y delimitarme yo también frente a vos. Satisfacer mi necesidad de contornos nítidos para entender nuestra unión. Esta oración expresa a la perfección lo difícil que le resulta al cristiano imaginar la originalidad de la persona divina del Espíritu Santo. En palabras de un teólogo, el Espíritu no es alguien con quien podamos tratar frente a frente. Es alguien que habita en nuestro interior, que hace que anide en nosotros el don mismo de Dios. Nos inspira, nos hace hablar y actuar según Dios. Es aquel a quien puede referirse por excelencia la célebre fórmula de San Agustín, cuando dice de Dios: es en mí más íntimo que mi propia intimidad y superior a lo más alto que hay en mí. Es en lo más profundo de nosotros mismos, el que inspira nuestra libertad y la alivia del peso del pecado sin violentarla jamás. Es, en definitiva, como dice San Pablo, quien da vida a nuestra oración. El hecho de que por lo general la oración de los primeros siglos, que sigue el modelo de la de San Pablo, se dirija al Padre por medio de Jesucristo es un reflejo de esta dificultad. En el cristianismo primitivo aún no se ha extendido la invocación directa al Espíritu Santo. Se implora su venida como un don, pero sin dirigirse a Él en segunda persona. Solo se le suele rezar y glorificar asociado a las otras personas. Las primeras oraciones de la Iglesia que tienen por destinatario directo al Espíritu, como el Veni Creator del siglo IX y el Veni Sancte Spiritus del siglo XII, son relativamente tardías. No obstante, el Espíritu Santo nunca está ausente de la oración de la Iglesia ni de la intimidad con Dios que buscamos en la oración personal. Recibe nuestro amor y nuestra adoración al mismo tiempo que el Padre y el Hijo. Y hemos de buscarle y pedirle ayuda para avanzar en la vida interior, esa vida que nos prepara para la vida eterna. El Espíritu Santo acude en ayuda de nuestra debilidad. El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu habita en nosotros y nos hace templo de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y este templo sois vosotros. Habita en el corazón de los fieles como habita en la Iglesia, porque en la Iglesia se ha depositado nuestra comunión con Cristo, es decir, el Espíritu Santo. Donde está la Iglesia, ahí se encuentra el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí está la Iglesia y toda la gracia, ya que el Espíritu es la verdad. Dice San Irineo. La curiosa definición del Espíritu como nuestra comunión con Cristo es reveladora de su singularidad. No es
alguien a quien se pueda tener frente a frente en la confesión y en la relación como el Hijo. Es quien nos permite estar en comunión con el Hijo, es decir, es nuestra relación con Él. Habita en nosotros por gracia, como habita en el Hijo por naturaleza, y nos sitúa en una relación íntima y personal con Cristo, en una honda comunión de amor con Cristo. Recibir el sacramento de la confirmación es una invitación apremiante a descubrir la vida interior y una ayuda poderosa para sumergirnos en ese misterio de la oración, que consiste en hacerse presente para el amigo invisible, ofreciéndole nuestro corazón y nuestra vida, y a todos los que amamos, el mundo entero y todos sus sufrimientos. El sacramento de la confirmación debería encender en nuestras almas el fuego de esa vida interior. ¿Quién puede permanecer ajeno a Dios, que viene a establecer su morada en nosotros, que se vuelve más íntimo a nosotros que nosotros mismos? Con la confirmación recibimos esa presencia interior de un modo estable y pleno. De ahí la necesidad de preparar la recepción de este sacramento con el aprendizaje de una oración silenciosa y personal, de un diálogo íntimo con el huésped interior. Es el momento idóneo para adquirir el hábito del recogimiento y la oración. Esta iniciación debería formar parte importante de esa preparación. El cristiano confirmado debe poder ofrecer cada acto de cada instante de su vida, convertir su vida en una liturgia interior y silenciosa de adoración, uniendo sus pruebas y sus sufrimientos al sacrificio de Cristo. Los padres del Concilio Vaticano II se refieren de un modo muy concreto a este sacerdocio espiritual. Los bautizados, en efecto, son consagrados por la regeneración y la unción del Espíritu Santo como casa espiritual y sacerdocio santo, para que por medio de toda obra del hombre cristiano ofrezcan sacrificios espirituales y anuncien el poder de aquel que los llamó de las tinieblas a su admirable luz. La vida, según el Espíritu, implica la escucha y la docilidad del Maestro interior. El sacerdocio espiritual de todos los bautizados lleva consigo un clima de silencio y de amor. Oración final. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, yo te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame. Instituye mi alma en la verdad. Oh, tú que procedes del Padre y del Hijo, yo te consagro este día. Hoy yo deseo vivir en tu presencia, atento a tus inspiraciones y en obediencia a tu voz. Oh Espíritu Santo, ven hacia mi vida. A través de la Virgen María, renuévame, vivifícame, santifícame.